Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi video. Mi nombre es Astrid Velázquez y el día de hoy les voy a hablar acerca de la migración. Bueno, pues primeramente sabemos que la migración hoy en día es un tema bastante controversial, bastante delicado, que surge de muchísimas variantes y de muchísimas formas de pensar. Pero bueno, para poder entender primero qué es la migración, pues hay que darle una definición a lo que es la migración. Primeramente entendemos como migración a todo ese desplazamiento de personas de un lugar a otro, ¿ok? Ya sea dentro de un país o en diferentes naciones. Esto puede ser una migración pues internacional o una migración interna, ¿ok? ¿Con qué se da? ¿Con qué objetivo se da esto de la migración? Vaya, la migración no tiene un objetivo más que establecerse de manera temporal o permanente en ese sitio, ¿ok? Este fenómeno responde a diversos factores como la búsqueda de mejores oportunidades económicas, la necesidad de escapar de conflictos, desastres naturales, persecución política, violencia, entre otros. La migración puede tener un impacto significativo en las personas y en las comunidades involucradas, moldeando aspectos económicos, sociales, culturales, tanto en las regiones de origen como en los destinos. Pero bueno, a todo esto, ¿cuándo surgió la migración? Pues bueno, la migración es tan antigua como la humanidad misma. Esto surgió desde los primeros homínidos, que las personas han migrado para poder responder a esa supervivencia, como la búsqueda de alimento, agua, condiciones favorables, entre otras cosas. En la prehistoria, los humanos migraron desde África hacia otros continentes. A esto se le conoció como la gran dispersión humana. Todo esto que les cuento hace aproximadamente 7.000 años. Actualmente, las migraciones se han visto afectadas o se relacionan más con factores pues políticos, económicos, sociales. Todo esto gracias a la expansión de grandes imperios, colonizaciones, guerras, inclusive la globalización. Las migraciones modernas empezaron a intensificarse a partir del siglo XIX. Esto gracias a la llegada de la Revolución Industrial, que pues obviamente tiene características mucho más diferentes debido pues obviamente a la creación de fronteras y pues a algunas regulaciones gubernamentales que se han implementado. Pero bueno, a todo esto, ¿cuáles son las causas de la migración? Pues bueno, llegando a este punto, podemos decir que las causas de la migración, pues básicamente existen múltiples. Pero bueno, todo este conjunto de causas motivan a las personas a migrar, las cuales pueden clasificarse en factores de empuje, los que obligan a las personas a salir de su lugar de origen, y factores de atracción, los que motivan a trasladarse hacia un destino pues específico. Entre los factores más comunes son los factores económicos, que básicamente estos buscan empleo y mejores condiciones de vida, que es una de las razones más comunes. Las personas migran desde regiones con altas tasas de desempleo y bajos salarios hacia países o ciudades con economías más dinámicas. Otra de las causas son los conflictos y violencia. Básicamente son las guerras, el crimen organizado, el terrorismo y otras formas de violencia que obligan a las personas a huir para garantizar su seguridad. Otro de los factores son los factores políticos, que son los gobiernos represivos, persecución por ideas políticas, falta de derechos,
o inestabilidad política son razones frecuentes para que las personas emigren. Otro de los factores son desastres naturales y cambio climático, los cuales son huracanes, sequías, terremotos, inundaciones y la degradación ambiental, pues han generado varios desplazamientos significativos en todo el mundo. Otro de los factores son los factores familiares y sociales, los cuales es la reunificación familiar. El matrimonio o la búsqueda de mejores oportunidades educativas y de salud son otros motivos de los más comunes. Y por último tenemos la globalización, la cual ha facilitado pues el transporte y la comunicación ahora en la era moderna, lo cual ha reducido las barreras para la migración. Llegamos a otro punto del video, en el que hablaremos qué son los países emisores y receptores de la migración. Pues bueno, llegando a este punto, podemos decir que los países emisores son aquellos de los cuales las personas emigran. Generalmente, estos países tienen problemas económicos, inestabilidad política, violencia o falta de oportunidades. Los ejemplos más comunes incluyen naciones de América Latina, África y Asia. México, por ejemplo, ha sido históricamente un país emisor, especialmente hacia Estados Unidos. Los países receptores son aquellos que reciben a los migrantes. Por lo general, estos países ofrecen mayores oportunidades laborales, estabilidad política y mejores condiciones de vida, los cuales más comunes son Estados Unidos, Alemania, Canadá y Australia son los mejores ejemplos de naciones receptoras prominentes. Por otro lado, hablaremos sobre cuáles son las consecuencias de la migración en ambas naciones. Bueno, por una parte tenemos que para los países emisores, los impactos positivos son las remesas enviadas por los migrantes, ya que suelen ser una fuente importante de ingresos para las familias y pues en algunos casos para las economías nacionales. Por otro lado, tenemos también la reducción del desempleo en el país emisor. Pero tenemos también los impactos negativos, los cuales son la pérdida de capital humano, especialmente de trabajadores jóvenes y calificados, lo que puede debilitar sectores claves de la economía. También tenemos la fragmentación de las familias y el tejido social. Por otro lado, para los países receptores tenemos impactos positivos, los cuales son que los migrantes contribuyen a la economía local como mano de obra, especialmente en sectores que los ciudadanos locales tienden a evitar, enriquecimiento cultural y diversidad. También tenemos los impactos negativos, los cuales son la presión sobre los sistemas de salud, educación y vivienda si el número de migrantes supera la capacidad de las infraestructuras locales. Por último, tenemos tensiones sociales y políticas, en algunos casos debido al rechazo o la discriminación hacia los migrantes. Ahora llegamos a otro punto del video sobre el cual hablaremos de cuáles son los riesgos de la migración. Pues bueno, dentro de este punto encontramos innumerable número de riesgos, tanto en el lugar de destino como en el momento de desplazamiento. Pues bueno, dentro de estos riesgos encontramos lo que son riesgos durante el viaje, los cuales son exposición a condiciones climáticas extremas, riesgos de violencia, abuso sexual y trata de personas. También tenemos estafas y explotación por parte de traficantes de personas. Por otro lado, tenemos riesgos en los países de destino, los cuales son discriminación, racismo y xenofobia. También tenemos condiciones laborales precarias, explotación y falta de derechos. Por último, tenemos dificultades para adaptarse debido a barreras culturales o lingüísticas. Finalmente, llegamos a nuestro último punto, el cual es ¿cómo ha sido el caso de México? Pues bueno, México enfrenta un panorama bastante amplio a nivel global
dentro de este tema de la migración, ya que su panorama se abre tanto como país emisor como receptor de migrantes. Pues bueno, como país emisor, durante décadas, millones de mexicanos han emigrado hacia Estados Unidos buscando oportunidades económicas. Las remesas enviadas por estos migrantes son una fuente significativa de ingresos para la economía mexicana, alcanzando cifras récord en años recientes. Como país receptor, en los últimos años, México ha recibido un número creciente de migrantes provenientes de Centroamérica, Sudamérica, el Caribe y otras regiones. Muchas de estas personas huyen de violencia, pobreza y desastres naturales. Como país de tránsito, México es una ruta clave para los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Esto ha generado desafíos humanitarios, políticos y de seguridad. Las caravanas de migrantes centroamericanos han destacado la necesidad de políticas migratorias más comprensivas y equilibradas. Pues bueno, amigos, hemos llegado al final de este video informativo. En conclusión, me gustaría dejar como mensaje decir que la migración hoy en día es un tema bastante controversial, en el cual tenemos que enfocar nuestras fuerzas a los derechos humanos y que con esto se pueda desarrollar económicamente mejor las personas y que al mismo tiempo tengan una estabilidad social mucho mejor. Entonces hay que ser más conscientes, ser mejores humanos y pues sería todo hasta el video de hoy y espero que les haya gustado. Muchas gracias.